Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, exprese la fuerza 1 y fuerza 2 como vectores cartesianos, ¿sí? Entonces, aquí vemos las dos fuerzas que están actuando. Cuando nos pide expresar en su forma vectorial cartesiana, me están pidiendo que calcule sus componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, para hacer esto, primero nos vamos a ayudar de un diagrama de fuerzas. Entonces, para este diagrama de fuerzas vamos a dibujar un plano cartesiano para dibujar cada una de las fuerzas, ¿sí? Para que sea para entender mucho mejor el desarrollo de este problema, ¿sí? Entonces, hacemos un plano cartesiano con el eje X y el eje Y para la fuerza 1 y para la fuerza 2. Entonces, en el primer plano vamos a dibujar nuestra fuerza 1 de 30 kN con su dirección de 30 grados. Entonces, desde el extremo de este vector vamos a trazar una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. Lo que vamos a obtener con esto es esta figura que se conoce como paralelogramo. Entonces, esta línea de aquí me representa mi fuerza 1 en el eje Y esta línea de acá me representa mi fuerza 1 en el eje X. Como este es un paralelogramo, lados opuestos son iguales. Este lado de aquí es igual de acá y este lado de aquí es igual de acá. Entonces yo debo dibujar las componentes. Primero, estas componentes deben dibujarse en donde se encuentre la dirección. En este caso la dirección está dada mediante este ángulo y el ángulo se encuentra en el triángulo rectángulo que está a la derecha. Por lo tanto, las componentes debo dibujarlas aquí. Y la segunda condición es que estas componentes deben respetar el sentido original de mi fuerza. Mi fuerza 1, ¿hacia dónde se va? Hacia la izquierda y hacia abajo. Por lo tanto, mi fuerza 1 en el eje Y iría hacia abajo y mi fuerza 1 en el eje X iría hacia la izquierda, ¿sí? Lo que hice para mi fuerza 1 voy a hacer para mi fuerza 2. Primer paso, dibujo la fuerza con su dirección. Una vez que haya hecho esto, voy a trazar desde este extremo del vector una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. Lo que vamos a obtener aquí es un paralelogramo, ¿sí? Donde esta línea de aquí sería mi fuerza 2 en el eje X y esta línea de aquí sería mi fuerza 2 en el eje Y. Como este es un paralelogramo, lados opuestos son iguales, es decir, este lado de aquí es igual de acá y este lado de aquí es igual de acá. Entonces yo debo dibujar estas componentes. Primero, estas componentes deben estar en donde me den la dirección. En este caso la dirección está dada mediante este pequeño triángulo conocido como triángulo pitagórico. Este triángulo pitagórico se ubica en el triángulo rectángulo que está a la izquierda. Por lo tanto, las componentes voy a dibujarlas aquí. Y la segunda condición es que estas componentes deben respetar el sentido original de la fuerza. En este caso mi fuerza 2 va hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces yo dibujo mis componentes y mi fuerza 2 en el eje X iría hacia la izquierda y mi fuerza 2 en el eje Y iría hacia arriba, ¿sí? Entonces, una vez que yo tenga las componentes de estas dos fuerzas de manera gráfica, simplemente las paso acá al documento. Entonces el diagrama de fuerzas para mi fuerza 1 sería el siguiente y para mi fuerza 2 sería el siguiente. Ahora vamos a hacer el cálculo de estas componentes. Perdón, este ya es el desarrollo, de hecho. Vamos a hacer el cálculo de estas componentes, ¿sí? Entonces, comencemos. Comenzamos con la fuerza 1. Entonces, cuando me pide las componentes de una fuerza y me dan su dirección está dada mediante un ángulo, yo debo usar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza 1 sobre el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 1. Entonces planteo esta ecuación. Ahora despejo mi fuerza 1 en el eje X, pero toda variable antes de despejar tiene que estar en el miembro izquierdo. Entonces todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Recién en este momento puedo despejar, así que esta fuerza 1 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Tendría que mi fuerza 1 en el eje X va a ser igual a fuerza 1 por seno de 30. Reemplazo cada uno de estos valores. Mi fuerza 1 es de 30 kN, el seno de 30 grados es 0.5. Por lo tanto, mi fuerza 1 en el eje X es de 15 kN. Ahora hay que ver si este valor es realmente positivo o negativo. Para eso tengo que ver la dirección de la fuerza. Recordemos, si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso estoy hablando de mi fuerza 1 en el eje X y esta fuerza va hacia la izquierda. Por lo tanto, realmente este valor es negativo. Es decir, que mi fuerza 1 en el eje X es de menos 15 kN. Ahora que encontré una componente con la función seno, voy a aplicar la función coseno y con esta función calcularé la otra componente. Es decir, coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza 1 en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 1. Entonces aplico esta ecuación
y la tengo aquí. Ahora debo despejar mi fuerza 1 en el eje Y, pero como esta variable es la que yo deseo despejar, tiene que estar en el miembro izquierdo. Entonces, antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Recién en este momento voy a comenzar a despejar, así que esta fuerza 1 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces mi fuerza 1 en el eje Y va a ser igual a fuerza 1 por coseno de 30. Reemplazo el valor de mi fuerza 1, que es de 30 kilonewtons, y el coseno de 30 grados es 0.866. Multiplico estos dos valores y me dice que mi fuerza 1 en el eje Y es de 25.981 kilonewtons. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Entonces recordemos, si la fuerza va hacia arriba es positivo y si la fuerza va hacia abajo es negativo. En este caso estoy hablando de mi fuerza 1 en el eje Y esta fuerza va hacia abajo, por lo tanto es negativo. Es decir que mi fuerza 1 en el eje Y realmente tiene un valor de menos 25.981 kilonewtons. Además de esto, como este es el valor que me pide el libro, este debe estar con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo, y si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 8 es mayor que 5, tengo que redondear. Es decir, después del 25.9, ¿qué número sigue? Sigue el 26.0. Entonces mi fuerza 1 en el eje Y es de menos 26.0 kilonewtons. Ahora que tengo la componente en el eje X y en el eje Y de mi fuerza 1, la tengo que ordenar en su forma vectorial cartesiana. Entonces la fuerza 1 en su forma vectorial cartesiana es igual a mi fuerza 1 en el eje X y más mi fuerza 1 en el eje Y, J. Y reemplazo cada una de estas variables. Entonces tengo que reemplazarlas con su propio signo y tengo que mi fuerza 1 es igual a menos 15i, menos 26.0j. Cierro la llave y afuera va la unidad. En este caso las fuerzas se miden en kilonewtons, entonces afuera va la unidad de kilonewtons, ¿sí? Simplemente coloco estos valores aquí según la componente que haya que reemplazar. Entonces ya tengo mi fuerza 1 en su forma vectorial cartesiana. Voy con mi fuerza 2. En mi fuerza 2, su dirección está dada mediante este pequeño triángulo conocido como triángulo pitagórico. Cuando yo tengo este caso, yo debo aplicar lo que es la semejanza de triángulo, ¿sí? Ya que este triángulo grande es semejante a este triángulo pequeño. Entonces, ¿cómo se aplicaba la semejanza de triángulos? Cojo un lado del triángulo grande que yo deseo calcular, en este caso sería mi fuerza 2 en el eje Y, sobre el mismo lado pero del triángulo pequeño, que sería sobre 12, es igual a, cojo la hipotenusa del triángulo, que en este caso tiene un valor de 26 kilonewtons, sobre el mismo lado pero del triángulo pequeño, que sería 13. Entonces esta relación la planteo acá, que es la semejanza de triángulos, y despejo mi fuerza 2 en el eje Y. Así que este 12 que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría que mi fuerza 2 en el eje Y es igual a 12 por 26 kilonewtons dividido para 13 es 2 kilonewtons. 12 por 2 kilonewtons me dice que mi fuerza 2 en el eje Y es de 24 kilonewtons. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recuerden, si la fuerza va hacia arriba es positivo, si la fuerza va hacia abajo es negativo. En este caso estoy hablando de mi fuerza 2 en el eje Y esta fuerza va hacia arriba, por lo tanto yo sé que es positivo, así que queda con el signo de más. Aplico nuevamente la semejanza de triángulos para encontrar la otra componente. En este caso sería mi fuerza 2 en el eje X, en este caso sería el lado del triángulo grande, sobre el mismo lado pero del triángulo pequeño, que sería sobre 5, es igual a, nuevamente cojo la hipotenusa, que sería 26 kilonewtons sobre el mismo lado pero del triángulo pequeño, que sería sobre 13. Planteo esta relación y ahora comienzo a despejar. Entonces divido estos dos valores y despejo mi fuerza 2 en el eje X, por lo tanto este 5 que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría 5 por 26 kilonewtons, digo para 13 es 2 kilonewtons. Multiplico estos dos valores y me dice que mi fuerza 2 en el eje X es de 10 kilonewtons, ¿sí? Ahora hay que ver si este valor realmente es positivo o negativo. Entonces voy a mi diagrama. Si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso estoy hablando de mi fuerza 2 en el eje X y esta fuerza va hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Realmente mi fuerza 2 en el eje X es de menos 10 kilonewtons, ¿sí? Entonces, ahora que tengo las componentes de mi fuerza 2, simplemente la ordeno en su forma vectorial cartesiana. Entonces, mi fuerza 2 en su forma vectorial cartesiana va a ser igual a fuerza 2 en el eje X y más fuerza 2 en el eje Y, J. Y simplemente reemplazo los valores. Mi fuerza 2 en el eje X es de menos 10. Mi fuerza 2 en el eje Y es de 24. Este valor es negativo y este es positivo. Y afuera va la unidad, que en este caso es kilonewton, ¿sí? Y bueno, con esto amigos he acabado el video del día de hoy. Si te sirvió el video, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal.
Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.